Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Fujimi Kaido en la clase A de coches modificados. Y hoy les quiero mostrar el desempeño del Subaru STI Sport 209 del 2019. Este coche es uno de los más populares para subir la montaña en esta categoría porque ofrece una excelente aceleración y mucha maniobrabilidad en el ataque de las curvas, una rotación muy suave, sobre todo en los giros más difíciles y más lentos. Y tiene buena aceleración como para meterse en la punta y lo he visto varias veces conseguir victorias. Así que voy a probarlo a ver cómo va y he creado una configuración balanceada entre potencia y tracción. Le instalé un turbo deportivo, le hice todos los ajustes pertinentes para que el coche sea medianamente bueno en esta clase y detrás de mí viene Soft Lipa 34 que está conduciendo el mismo coche pero con una configuración que tiene más puntos de maniobrabilidad, tiene menos potencia pero mejor tracción y aquí me adelanta por la izquierda consiguiendo la segunda plaza, mientras que el líder del BMW M3 trata de escaparse y aquí me acecha el Exocet de Spotty 1952, que también es un coche ultra ligero que puede conseguir también un excelente rendimiento, pero como es precisamente tan peso pluma, también es un poco complicado de dominar, sobre todo en los giros más lentos, porque va a tener siempre la tendencia al derrape. Así que en este circuito el Exocet de momento no es el mejor coche que puedes elegir, pero nuestro Subaru sin duda es muchísimo más confiable y aunque se ve más robusto y parece ser más pesado, observa que el desempeño es muy efectivo, sobre todo en el ataque de los giros, que incluso puedes forzar derrapes controlados para poner la trompa en la dirección correcta en cada curva. Aquí estamos en la S, en la serpiente, que es un punto difícil donde se pone a prueba precisamente la estabilidad, el sustento de los neumáticos, y con eso seguimos allí peleando la tercera plaza y defendiéndolo con las uñas, mientras que el Exocet está cerquita a medio segundo y parece que tuvo dificultades en la salida del túnel porque quedó muy atrás. Ahora le sacamos 300 milésimas de diferencia, mientras que vemos al compañero del BMW que también está perdiendo rendimiento, está tratando de mantenerse en tracción dentro del carril interno, pero no le alcanza, se está quedando corto, así que lo arrinconamos en la salida de la curva y le arrebatamos la segunda posición detrás de Soft Lipa 34, que para este punto de la carrera va a ser muy complicado poderlo alcanzar, porque a pesar de que tenemos más potencia, como ya dije, sin duda en Fujimi lo que más se necesita es tracción. Mientras más dócil sea el coche en los giros, mejor será el resultado, por más y que hayan contrincantes con coches de mayor caballaje, con lo que quieras ponerle al motor, turbo, supercargador o lo que quieras. Aún así, los coches más ligeros y más fáciles de conducir son aquellos que consiguen mejores resultados y victorias en el circuito de Fujimi, y eso es lo que estamos poniendo a prueba en este momento. Así que nos estamos quedando cortos en rendimiento, cosa que estaba esperando si lo comparaba con el Subaru del compañero Soft Lipa. Vamos a ver qué pasa ahora en el descenso, qué tanta ventaja nos va a sacar, y luego al terminar este recorrido voy a intentarlo nuevamente, pero con una versión Forza Edition de este coche y con una configuración muy similar a la que está usando Soft Lipa 34. A ver cómo nos va. Vamos a hacer esa comparativa en condiciones de carrera similares. Y como puedes apreciar en el diagrama, estamos usando el compuesto blando que le otorga el máximo grip. Recuerda que en este tipo de carreras cortas de 10 minutos no te tienes que preocupar por los neumáticos. Eso también beneficia muchísimo el desempeño del coche, por supuesto, y también beneficia mucho la experiencia, porque cuando consigues el mejor rendimiento del coche, la verdad es que te inspira, te motiva a sacar el máximo provecho al vehículo y tratar de hacer la carrera lo más limpia posible.
Lamentablemente no vamos a poder marcar el tiempo de vuelta limpio, por supuesto, por obvias razones. Escalar en Fujimi con tan poco espacio de maniobra no es tarea fácil. Todo el mundo quiere ganar, todos queremos entrar en el podio, pero lo más importante es sobrevivir ahí, salvo en la transferencia y me impacto con la barda. Esa es otra cosa que me sucede con este coche, que como es muy robusto con el kit de carrocería, a veces me cuesta un poco calcular, me confunde un poco, porque yo siempre trato de acercarme al filo en cada giro antes de cruzar, antes de volantear, y a eso pues a veces hace que mi cálculo falle en cuanto a las dimensiones y termino rebotando. Con este coche me pasa mucho, con coches que son un poco más compactos, más estrechos, no tengo ese problema. Por ejemplo, con el R34, el R35 no me sucede tanto, pero cuando le instalo el kit de carrocería sí me cuesta un poco el cálculo del tamaño y las dimensiones del chasis. Pero lo más importante es que ya estamos descendiendo la montaña. El tiempo de vuelta hasta ahora es bastante bueno. Vamos a ver, y lo que más me intriga es al finalizar la carrera ver cuántos segundos nos va a sacar el compañero Sof Lipa 34 con su Subaru. Estoy seguro que van a ser unos cuantos segundos de diferencia, a pesar de que he cometido varios errores, por supuesto, que también complican un poco mi ritmo, pero fíjate cómo estoy mejorando. Ya les tengo un poco más de confianza, ya le estoy mejorando el cálculo al chasis y lo estoy metiendo en el ritmo más competitivo que le puedo sacar a esta configuración. Sin duda, no hace falta tanto poder, no hace falta tanta potencia, lo que hace falta es una aceleración medianamente buena. Para que tengas una idea de lo que estoy hablando, si observamos lo que es la ficha técnica de nuestro coche, tiene 4.6 puntos de aceleración, lo cual está muy bien. La media en clase A700 es de 4.5, es la media de aceleración. Y en cuanto a manejo, tiene 5 puntos de manejo, cuando la media en clase A700 es de 4.2 a 4.5 puntos en lo que es la conducción. Y en cuanto a la velocidad es irrelevante, porque no necesitamos gran desplazamiento para poder conseguir un buen resultado y entrar en el podio, como ya estamos analizando. Lo que necesitamos es aceleración, manejo y unos buenos frenos, por supuesto, que nos ayuden a regular un poco, anticipar las curvas más complicadas para que el coche no vaya a irse de frente contra los muros de contención. Y ya estamos entrando en el túnel, esto se está acabando. El recorrido ha sido muy satisfactorio y de momento, a pesar de que hemos cometido ya varios errores y hemos dejado bastante pintura en los muros de contención, observa la tabla, le sacamos más de 7 segundos a Spotty 1952, el compañero del Exocet, y creo que el compañero del BMW abandonó la carrera frustrado, mientras que Sof Lipa se escapa a más de 8 segundos, ya está en 9 segundos de ventaja. ¡Qué barbaridad el coche! ¿Cómo va esa belleza? Y estamos en los últimos giros de la carrera, cómodamente. Entramos ya en la etapa final, por fin cerramos Fujimi Kaido con nuestro Subaru, con un desarrollo muy bueno, pero no fue suficiente. Le podemos sacar mucho más a este coche sin duda, escalando 2 posiciones. Observa la tabla. El compañero Sof Lipa nos sacó más de 10 segundos de ventaja. ¡Qué impresionante rendimiento de este coche! Y regresamos al circuito de Fujimi, pero en esta oportunidad vamos a competir en el circuito completo inverso. Y como les había dicho, vamos a competir en esta segunda ronda con el Subaru STI Sport 209 Forza Edition del 2019. Y también me clasifiqué, marcando el mejor tiempo de vuelta de 8 minutos 25, 983 milésimas. Observa la diferencia con el Toyota Supra 98, que marcó 8 minutos 35, 918. Así que vamos a ver si pueden alcanzarnos y si pueden arrebatarnos el liderazgo de la carrera para el término del recorrido. Lo más interesante de esta belleza es que ya viene con el kit de carrocería instalado. No se le puede cambiar el motor,
hay que usar el de serie, el F4 Turbo, que por supuesto no le hice ajustes de potencia, solamente reduje todo el peso al chasis y ensanché los neumáticos para conseguir el máximo grip, la mejor tracción posible, y se siente, el coche ahora es mucho más fácil de conducir si lo comparamos con la versión anterior. Y lo más importante es tratar de sobrevivir, tratar de marcar el mejor ritmo del circuito para que el compañero que nos está siguiendo, que está allí cerquita, el Supra, no nos pueda arrebatar el dominio de la carrera. Y lo más importante es aprovechar siempre el impulso en cada curva, en cada rotación, defender la parte profunda y salir con buen impulso, como en este caso, y evitar cualquier roce, cualquier contacto, cualquier rebote, cualquier golpe que nos pueda complicar el ascenso o que nos pueda quitar ese impulso que llevamos. Hay que mantener el motor siempre arriba, siempre con buena potencia, con las revoluciones al límite, sin ahogarlo, para que siempre nos otorgue esa potencia, esa tracción que necesitamos en cada giro, por muy complicado que sea. Y no importa si tienes que disminuir bastante, incluso descender a primera marcha, como ocurre normalmente, siempre vamos a buscar que las revoluciones del motor estén siempre reguladas, estén cerca del límite para que nos entregue toda la potencia y podamos salir de cada curva con buena velocidad. Uy, ahí se fue el arco y me asustó porque pensé que me iba a chocar el Supra. Ahí eso es un ejemplo clásico de lo que les estoy comentando. Tienes que conseguir el ritmo del circuito, tienes que conseguir en cada rotación la mejor trazada para que el coche entre en ese ritmo, en ese carril, y se mantenga la tracción, se mantenga la potencia como lo estamos hablando, y de esa manera el coche va a ir fenomenal y siempre va a darte una buena respuesta. Y el punto más importante creo que está en la salida de cada curva, no tanto en la entrada, que también, porque tienes que frenar con suavidad, con pequeños toques, entrar con buen impulso, buena velocidad, con la trompa en el sentido correcto, para que de esa manera cuando ya entres en el apex puedas acelerar y puedas salir de la curva con buena velocidad y con buena tracción, y de esa manera vas a poder derrotar a los rivales sin tanto problema. Fíjate como ya le estamos sacando en este punto al Supra, ya lo dejamos atrás y le estamos sacando una brecha de más de 6 segundos, que es muy probable que vayamos aumentando esa brecha a medida que nos acerquemos al punto más difícil de la montaña, que es el descenso. Recuerda que en esta etapa inversa de la carrera nosotros iniciamos en la etapa más amplia de la vía, el sector que normalmente es de velocidad cuando venimos en el sentido derecho o en el sentido completo, ¿verdad? Pero en este punto luego llegamos a la cúspide y comenzamos a descender en el sector más intrincado, donde están todas las curvas más difíciles. Así que lo más importante es siempre mantener la estabilidad del coche, mantener la tracción. Tengo que ir vigilando el minimapa como siempre para no equivocarme en las curvas, anticiparlas con suficiente tiempo como para planificarme, como en ese caso en la transferencia de peso, que también influye muchísimo con el desarrollo de la carrera. Y estoy tratando, haciendo un esfuerzo, no solo de escaparme del compañero que va en la segunda plaza, sino que además quiero marcar el tiempo limpio, porque si de algo sirve la clasificación es precisamente no solo para mantener el dominio de la carrera, sino también para tratar de hacer un tiempo o el mejor tiempo del circuito en carrera de una forma limpia, sin equivocaciones, sin raspones, sin empujones, sin nada que pueda ensuciar ese ritmo. Yo creo que eso sería el objetivo principal si te quieres clasificar en una carrera, porque de lo contrario se estaría perdiendo el tiempo, porque ir solo, aburrido, en la punta, la verdad es que me parece a mí, en mi criterio, me parece muy aburrido, me parece muy triste. Pero si te planificas y tú dices, me voy a clasificar, pero voy a hacerlo con la finalidad de marcar un tiempo de vuelta limpio y el más rápido del circuito, porque me voy a escapar del lote para que nadie me estorbe,
esa velocidad para que nadie me estorbe con eso que quiero lograr. Me parece un propósito formidable a la hora de clasificarte o elegir clasificarte. Se me está complicando la visibilidad. Está anocheciendo y el circuito se está poniendo como la boca del lobo. Y las luces del coche no encienden y no entiendo por qué. No entiendo por qué todavía las luces no están activas cuando ya claramente está muy oscuro para ver con claridad. Me estoy siguiendo por las líneas blancas de los límites de la pista para no extraviarme, para no perder el enfoque, pero es claro que si me equivoco voy a perder el objetivo de marcar el tiempo de vuelta limpio. Señores, la cosa se está poniendo difícil, se me está poniendo muy dramática. Mira cómo se oscurece en este punto de la carrera con todos los árboles. No sé si lo podré conseguir. Sigo vigilante del minimapa, por supuesto, para poder anticipar la rotación, y por lo que tengo en mi memoria del circuito, estoy usando todo eso para no extraviarme, para no equivocarme y no chocar. Pero es claro que en estas condiciones se me está poniendo la cosa difícil y ya estoy empezando a sudar. No sé si lo pueda lograr, señores. Ya queda poco para la carrera, queda muy poco, pero aún así hay varias curvas difíciles que me pueden complicar el objetivo final. Estamos saliendo del túnel, nos vamos a acercar a la serpiente. Menos mal que en este punto los árboles no bloquean tanto la luz o la poca luz solar que queda en el circuito, así que mejoró un poco el tema de la percepción de la pista, la visibilidad, pero todavía queda carrera, señores. No me puedo confiar. Todavía hay un sector acá que está muy tupido con los árboles. Aquí en esta salida, en esta curva, hay que tener cuidado. Acá, precisamente, en la transferencia, aquí viene una curva cerrada a la izquierda, muy complicada, que tengo que reducir considerablemente, liberar la dirección, piso a fondo y suelto un poco para frenar en esta curva intermedia, y ahí salgo. Uy, mira cómo está esto de negro. Esto está totalmente oscuro. Qué feo se pone el circuito cuando no se encienden las luces. Allí abandona otro corredor frustrado. Y ya, ahora sí, estamos acercándonos a la etapa final. Ya quedan unos giros difíciles. Aquí viene una sección donde tengo que anticipar. Exacto, me sale bien. Aquí viene una parte. Ya nos estamos acercando al puente final. Esta transferencia es complicadísima. Y aquí viene una parte donde pisamos a fondo. Voy derecho en el zigzagueo. Y viene otro corte cerrado a la izquierda. Sí, señor, por fin se encienden las luces del circuito. Por fin tengo luces en la parte frontal. Ya me estaba inquietando, pero mira en qué punto se encienden las luces. Ya en la etapa final de la carrera, cuando ya lo difícil pasó. Así que, cuidadito que casi me voy de largo contra el aviso de los pits de boxes. Y cerramos la carrera con un desempeño impresionante. Sí, señor, después de 8 minutos 25 de contienda, y mejoré el tiempo de vuelta de clasificación con 8 minutos 24, 924 milésimas. Le saqué una ventaja aplastante al compañero Rouken GTR del Nissan GTR 2017, que llegó en la segunda plaza. Y como siempre, te dejo en la descripción del video los detalles mecánicos y de tuneo para que puedas armar tu Subaru S209 Forza Edition y lo puedas traer al Monte Fujimi en la clase A de coches modificados. Y espero que puedas conseguir también muchas victorias.